Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Narra el evangelista San Mateo que en cierta ocasión, al pasar los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes. Todos conocemos este pasaje del Evangelio, en el que unas veces lo habremos detenido con más atención y otras veces menos. Jesús les dijo: estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. El Señor le hace una recomendación muy concreta, ¿no? Levadura de los fariseos y saduceos. Pero ellos comentaban entre sí: no hemos traído panes. Decirlo de un modo plástico, están un poco a por uvas, ¿no? Al darse cuenta, Jesús dijo: hombres de poca fe, ¿por qué vais comentando entre vosotros que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis? Señor, pues nosotros, al empezar este rato de oración, podemos también hacer examen de cómo va nuestra fe, de cómo estamos priorizando la fe, es decir, acrecentando la fe día a día. ¿Y qué es lo que no entendemos? O sí entendemos, dependiendo de dónde situamos nosotros la fe, de cómo está nuestra fe humana o fe sobrenatural. ¿No os acordáis de los 5 panes para los 5.000 hombres y de cuántos cestos cogisteis? Ni de los 7 panes para los 4.000 hombres y de cuántas espuertas recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Lo vuelve a repetir. Estas palabras de esta recomendación, si quieres, del Señor a los apóstoles, nos ayudan a preguntarnos. Nosotros estamos contemplando en nuestras vidas, a veces, no siempre, ¿verdad?, los años que hemos vivido o que estamos viviendo, nuestros defectos, las dificultades, el tiempo que ha pasado desde 1928, el 2 de octubre, hasta este 2 de octubre. Han pasado pues bastantes años, bastantes defectos, bastantes dificultades, bastantes limitaciones personales, pero no se trata ni de edad, ni de defectos, ni de dificultades. No se trata ni de panes, ni de levadura, de los panes de maíz o de trigo o de lo que quieras. Se trata de otra cosa. En este libro que estoy leyendo, de la historia del Opus Dei, de González Bullón y Coverdale, relata lo siguiente: del 24 al 29 de agosto de 1948, es decir, han pasado 20 años, no llega, porque todavía no ha llegado al 2 de octubre del 48, se desarrolló en Molino Viejo la tercera semana de trabajo para los varones. Y dice así: al ver a los 28 profesionales que se reunieron allí, muchos de ellos directores centrales o locales, Escrivá de Balaguer comentó con buen humor que su principal problema consistía en que eran todavía jóvenes. Bueno, ha pasado 20 años de la fundación del Opus Dei, desde que San José María empezó a trabajar por ese querer divino, por esa inspiración divina, que evidentemente la gente que estaba allí era jóvenes.
Porque como sabemos muy bien, pues al terminar la Guerra Civil Española, pues había, y eso fue en el 39, pues quedaban 12 hombres, 12 varones. Ahora tiene a 28 que son directores centrales o locales. Hay muchos más en el Opus Dei, tampoco muchísimos más, pero hay algunos más. Pero, digamos, con buen humor dice, eran jóvenes. Y nosotros podemos pensar, a lo grande también podemos pensar, bueno, es que ya somos mayores. Bueno, pues no importa que son jóvenes, ni importa que nosotros llevamos años y que somos mayores. Es decir, ya hemos pasado una serie de años, ya hemos superado, algunos hemos superado como una vez que me sorprendió leer la noticia en un periódico de Galicia, donde he vivido años, un sexagenario. Y yo pensé, yo también soy un sexagenario. Y entonces uno cae en la cuenta de que tiene 60 años o más, pues ya tengo más. ¿Y qué? No importa que sean jóvenes o que seamos mayores ahora, que ellos pues tienen poca experiencia y son directores centrales o locales. ¿Qué importa que aquellos en el año 48, pues sí, ya hay algunos sacerdotes, pero jóvenes, que tienen por delante toda su vida, si Dios quiere, y que van a hacer el Opus Dei. Con fe. Lo que le pide el Señor a aquellos apóstoles que también en ese momento eran jóvenes, inexpertos, jóvenes y con sus despistes, con su falta de entendedera todavía, como le pasaría a esos 28 jóvenes profesionales que estaban en Molino Viejo en esa semana tercera de trabajo del 24 al 29 de agosto. Y eran jóvenes, sí. Y también nosotros somos mayores y tenemos a lo mejor, pues no sé, perdóname que diga, pero malas experiencias. O podemos tener malas experiencias personales, o experiencias de otras personas, o experiencias del ir para allá, o circunstancias concretas. Cada uno que piense en lo que le viene a la cabeza o al corazón. Y por eso San José María no deja de pensar a lo grande, porque eran pocos, 28, porque eran jóvenes, tenían conciencia de que no solo seguían a un sacerdote con mucho carisma, vamos a decirlo así, sino a Dios, y que el cielo estaba empeñado en que la obra se realizara. Como sigue empeñado. A continuación, el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 16, narra de un modo mucho más concreto, hay otro evangelista que amplía más los detalles de esta situación. El Señor les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues también aquellos jóvenes, cuando San José María les preguntó que si estaban dispuestos a continuar, si yo falto, ¿estáis dispuestos a continuar con el Opus Dei? Pues aquellos jóvenes dijeron que sí, como Pedro, ya sé que es Cristo y que San José María no son comparables, evidentemente. Pero bueno, la idea de la fe es la misma. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Estamos en el Opus Dei para hacer el Opus Dei porque es algo que quiere Dios. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Y yo que si Dios quiere, pues en noviembre estaré en Tierra Santa, pues en esa casa que se llama Saxum. Porque sabemos que San José María llamaba así a Oro del Portillo. Jesús le dice a los apóstoles que no dijera a nadie que él era el Cristo.
San José María también le decía muy claramente a aquellos jóvenes que en el Opus Dei había habido cosas sobrenaturales, pero que lo importante no era lo sobrenatural, en el sentido de lo llamativo, lo milagroso. Tal. Lo importante es el día a día. El día a día con fidelidad al Señor, fidelidad a las normas de piedad, fidelidad a ese trato con Dios, fidelidad a ese apostolado personal de amistad y de confidencia. Señor, tú sigues queriendo el Opus Dei para servir a la Iglesia, como repetía San José María. Y eso es lo que nosotros todos los días, al hacer la oración, como en este momento, hablamos contigo. Para servir a la Iglesia. ¿Qué tenía San José María? Como él le gustaba repetir, 26 años, la gracia de Dios y buen humor, en el año 1928. Eso es lo que tenía. Y en el libro de González Gullón, que decía antes, recojo un suceso, dice, el diario de Vilatebre recoge un suceso de 1950, cuando estuvieron, después de desayunar, dice ahí textualmente, después de desayunar con el padre, son tertulias todas en que nos llenamos de entusiasmo y en que además nos divertimos y reímos mucho. Bueno, eran jóvenes, porque evidentemente estamos hablando de 2 años después de ese 1948 de Molino Viejo, en el que pues se están juntando una serie de jóvenes de todo el mundo que empiezan a estudiar filosofía y teología en Roma y que se van a ir ordenando poco a poco. Pero San José María les va difundiendo pues, el deseo sobrenatural de ser santo, evidentemente, pero también alegría y buen humor. Y eso es lo que queremos nosotros. Una parte, Señor, llenarnos de entusiasmo y llenar de entusiasmo a nuestro alrededor y hacer sonreír a los demás. No es una cosa banal, no es una tontería el hacer reír a los demás. No por pura ilusión física o inocencia infantil o juvenil, si quieres, sino por fe y confianza en ti. Recti mei no laborarum frustra, mis elegidos no trabajarán en vano. Nos dices tú, Señor. Y nosotros, fiados en tu palabra, pues seguimos echando las redes. Vázquez de Prada, en esos tomos suyos del fundador del Opus Dei, en el primer volumen dice, al mismo tiempo también se daba cuenta de que, hablando de San José María, de que en vez de colaboradores, algunos sacerdotes que él iba tratando en los primeros tiempos, pues antes de la guerra civil, después, que estaban pasando a ser una carga. Pues se movían con miras demasiado humanas. Y como no tenían un empeño, eso son palabras textuales, porque lo recoge además de esos papeles que escribió San José María, empeño decidido a hacer cosa propia aquella empresa divina. Empeño decidido de hacer cosa propia aquella empresa divina. La labor formativa y apostólica se entorpecía, porque aquellos sacerdotes tenían miras demasiado humanas. ¿Qué cosas tiene Dios?, escribe San José María en sus apuntes íntimos. ¿Cómo permite que personas virtuosas, esto lo dice Flavio Capucci, que fue postulador, ¿qué cosas tiene Dios? ¿Cómo permite que personas virtuosas hagan esos papelones de instrumentos del diablo para santificar a todos? Tienen poca visión sobrenatural y un amor pobre a la obra que para ellos es un hijo postizo, mientras para mí es alma de mi alma. Oh Jesús mío, qué seguridad me das, porque no es tozudez, es luz de Dios que me hace sentirme firme como sobre roca. San José María quería montar una residencia de estudiantes y aquellos hombres pensaban que era correr demasiado. Aquellos sacerdotes.
que no quiere decir que aquellos sacerdotes no fuesen santos, que de hecho algunos de ellos fueron mártires, ¿eh? Pero le estaban frenando por las miras demasiado humanas. Señor, que nosotros no frenemos por miras demasiado humanas, por miras un poco, como diría, de tejas para abajo, de experiencias malas, buenas, edad, que con el tiempo también nos vamos nosotros sintiendo limitados, ¿no? Y que vamos pues percibiendo nuestras limitaciones físicas, intelectuales, etcétera, ¿no? Pero no por eso la fe tiene que estar disminuida, al contrario. Señor, tú elegiste a un sacerdote y a todos aquellos que nos han precedido en el Opus Dei, hombres y mujeres, laicos, sacerdotes, casados, solteros, célibes. Señor, tantos que nos han precedido, tantos, miles y miles. Por eso cuando leía este pasaje del Evangelio que te he leído al principio, cuando el Señor les dice, ¿no os acordáis de los 5 panes para los 5.000 hombres? ¿Y de cuántos cestos recogiste? No, ni de los 7 panes para los 4.000 hombres. ¿Y de cuántas espuertas recogisteis? Señor, ¿no nos acordamos de los miles y miles que nos han precedido? Y no estoy exagerando con los miles. Como tú bien sabes, no estoy exagerando con los miles. Porque han pasado, pues, miles delante de nosotros. Besumando. Hasta concretar. Ellos y los cestos que han recogido y cómo la obra se sigue extendiendo. Pues a veces, pues sí, a veces la semilla ha sido a patadas. Bueno, no pasa nada. Pues el grano de trigo se ha esparcido, pues patadas a los cestos, no pasa nada. Pero se ha ido esparciendo. Nos recordamos a todos los que empezaron a difundir por todo el mundo, por América. Bueno, ya comentábamos de aquellos que se fueron a Brasil hace 50 años, de India, de África, de Oceanía. Como te decía antes, hombres, mujeres, numerarias auxiliares, sacerdotes, aquellos que hayan aprendido de labios y vida de nuestro Padre. Miles y miles, que han dejado su vida por llegar a todas las almas, como se recoge en Forja, en el punto 728. Mientras haya hombres sobre la tierra, hijos de Dios, tenemos que ser semilla divina. En pensamientos, en palabras y en obras, derramando comprensión, perdón y alegría. Pues lo que comentaba en el año 50 en Vilatebre, alegría. Pero mientras haya hombres sobre la tierra, y creo que todavía hay muchos millones de hombres sobre la tierra. Así que el Señor lo sigue queriendo. Es querer de Dios, es voluntad de Dios. Y en aquellos años 50 les enseñaba San José María. Como parte de la Iglesia, los miembros del Opus Dei formaban y se sentían parte de la gran familia cristiana. La conciencia de una misma llamada divina a ser y a hacer el Opus Dei les aunaba profundamente. En expresión de Escrivá de Balaguer, los socios de la obra, esto cuenta González Gullón, estaban unidos por vínculos naturales, por lazos más fuertes que los de la sangre. Y ponía como modelo la Sagrada Familia de Nazaret y acudía también al paradigma de una familia cristiana y secular marcada por el amor. Y ponía, entrecomillado, porque son palabras de San José María, calor de hogar, lo llamaba, en las relaciones de paternidad, filiación y fraternidad. Pues esta familia es natural, que sigue creciendo y que no puede perder ese calor de hogar. Ese calor de hogar fruto de la paternidad, de la filiación y de la fraternidad. Fruto del cariño. Cariño sobrenatural y humano, las dos cosas. Porque como sabemos, el amor no es algo
que venga del sentimiento, viene del querer, por tanto de la voluntad. ¿Cuántas veces se les repite a los matrimonios que tienen que quererse? No porque el enamoramiento tiene que haber pasado ya hace tiempo. Tienen que seguir queriendo porque quieren querer. Sí, se basa en un compromiso, de acuerdo, pero igual que el Opus Dei uno se incorpora con un compromiso por mi honradez de cristiano, pero sí, pero querer. Vínculos sobrenaturales. Fe les pide el Señor a los apóstoles. Y fe nos pide a nosotros. Y fortalecer esos vínculos sobrenaturales. Que los fortalecemos, Señor, alimentándonos de tu cuerpo y de tu sangre, nos alimentamos en la oración, en el pan y en la palabra. Porque somos conscientes de la paternidad que no desaparece en la obra, porque es querer divino. Sea cual sea la estructura jurídica, vamos a decirlo así en plan, entre comillas, de broma. Sea cual sea, da igual. La paternidad no desaparece en la obra. Ni tampoco la filiación al Padre, ni tampoco la fraternidad entre nosotros. Repetía San José María, los miembros de la obra estaban invitados, San José María no, González Bullón, estaban invitados a fortalecer la relación de fraternidad. La atención material, física y espiritual de cada uno podía manifestarse de modos diversos, como los ratos de tertulia, la celebración de los aniversarios, el cuidado del descanso y la atención a los enfermos. Era algo a lo que estaban llamados todos los socios de la obra, y lo he subrayado, también los que vivían con sus familias respectivas. No es algo solo de los que vivimos en los centros, no es algo solo de los agregados que viven en el celibato, en sus respectivas casas o lugares donde viven. No, también las personas casadas. Escrivá de Balaguer insistió en que el cariño real de unos por otros era nuclear, pertenecía al núcleo. Y decía, el día en que viváis como extraños o indiferentes, habréis matado el Opus Dei. Pues Señor, hacemos examen y te pedimos que nos ayude de verdad a reafirmarnos en esa fe y en esa confianza en ti y en ese amor a Dios y a los demás. En ese querer y en ese querer. En esa seguridad de que estás tú detrás, empujándonos. Y sigue siendo nuclear, no solo con los de centro, sino con todos los supernumerarios y agregados que están bajo un mismo techo, es decir, que dependen de este centro, o del otro centro, o del más allá. O que coincidimos en una convivencia, o en un curso anual, o en un recurso de retiro, lo que sea. Señor, ¿cuántas veces hemos oído? Pues a nuestro padre, a don Álvaro, a don Javier y ahora a don Fernando, al padre actual, sentir la obra como algo nuestro. Y se lo repite pues a los numerarios, a los sagrados y a los supernumerarios, a todos, y a los sacerdotes y a los laicos. Algo nuestro. Y les tenemos que ayudar. Y nos ayudamos a que ellos también lo sientan y lo vivan como algo nuestro, de cada uno. Porque eso es cuestión de algo nuestro. Y es cuestión de quererlo. Y de reafirmarlo. Y de aprender a querer. Esta es una anécdota que cuenta en ese libro. Que digo, pues voy a contar alguna anécdota un poquito más así. Porque yo, alguna de estas cosas que dice aquí no las sabía. Dice Gonzalo Bullón, en 1944, el ministro de Educación, español, valoró positivamente la candidatura de Escrivá de Balaguer en un informe del gobierno y el nuncio en España se mostró favorable a que José María Escrivá de Balaguer fuese vicario general castrense. Yo esto no lo sabía, o por lo menos no me acordaba. En 1947, es decir, 3 años después, Álvaro del Portillo conversó en Roma con el cardenal Lavitrano, que a su vez lo comentó al Papa Pío XII.
acerca del nombramiento de escribano de Balaguer. Entonces, pues estaban viendo, porque me estaban presionando. Y a ver, pues ya ha puesto que sea obispo castrense, pero no residencial, pues debía dedicar al menos parte de su tiempo al gobierno del Opus Dei. Era un poco como escaparse. Y Monseñor Egidio Garay, gran amigo y protector de San José María y del Opus Dei, insistía. Pero San José María se fue al Vaticano, habló con Monseñor Tardini y Monseñor Samoré y les dijo que no aceptaría ni la mitra de Toledo. Bueno, la mitra de Toledo entonces era muy importante, era la primada de España, ¿no? Y por tanto cardenalicia, además. Ahora ya no, pero bueno. Con esta acción cortó una potencial llamada al episcopado. ¿Por qué? Porque quería servir al Opus Dei, vamos. Y su vida se centraba en el Opus Dei. Se ve que nosotros seguimos sin buscar las mitras, ¿verdad? Y no nos siguen interesando las mitras. Pero lo que sí que queremos, Señor, es servirte y servir a la obra y a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Como repetía San José María. Pues acudimos a tu madre, a la que San José María quiso representar en ese cuadro que está allí en Vilatebre como Regina Operis Dei, la reina del Opus Dei, como le gustaba llamar y representar. Bajo su protección, Tum Presidium, pues están todas esas hijas e hijos suyos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos y afectos e inspiraciones que me has comunicado en esa meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.